Y ahora vamos a ver cuál es la postura del consejero electoral Ucbic Espada. Aquí la tenemos. Muy buenas tardes, consejero. Le saludamos con gusto en 11 Noticias. Gracias por tomarnos esta llamada, perdón. Muchas gracias a ustedes. Consejero, ¿considera que esta controversia presentada en la Corte es un exceso que se debió regular dentro del INE o cuál es su postura? No, a ver, son dos cosas distintas. En cuanto al contenido de la reforma, efectivamente, pues es una reforma autoritaria en la forma y en el fondo que se opone al diseño previsto de cuerpo plural del Consejo General del Instituto. Ahora bien, que la reforma tenga estas condiciones no quiere decir que el INE pueda, dentro del orden constitucional, enderezar una controversia en contra de esta ley. Esto es, la Constitución prevé diversos mecanismos para que distintas instituciones y personas puedan objetar las leyes electorales por considerarlas contrapuestas a la Constitución. Y ese es el tema del debate. Que bueno, vamos a ver, hay un debate sobre el contenido, pero en ese sentido yo comparto opiniones vertidas por algunos de quienes piensan que se debe presentar la controversia. Yo comparto opiniones en cuanto a las implicaciones negativas de esta reforma. Lo que no comparto es que sea el INE a través del Consejo General quien deba iniciar un pleito judicial contra el Poder Legislativo. Y no es. Ok. Consejero, ¿existirá el riesgo de que esta controversia genere algún tipo, tuvimos ahí una falla de comunicación, trataremos de retomar esta llamada un poco más adelante? Elizabeth Díaz. Consejero Ucbic, gracias por retomar esta llamada con nosotros. Me gustaría que pues nos terminara de plantear esta postura que teníamos al respecto de esta controversia que se presenta. Sí, decía yo que efectivamente la reforma, en mi opinión, es una reforma contraproducente, pero que sin embargo también me parece a mí que el arreglo constitucional prevé que impugnar este tipo de cosas no le corresponde al INE y no es una decisión que pueda tomar su Consejo General. La Constitución es expresa cuando dice que las leyes electorales no son materia de controversia constitucional. Eso no significa que las leyes electorales, una vez votadas, nadie pueda actuar contra ellas legalmente, porque en el mismo artículo 105 dice que contra las leyes electorales lo que corresponde es una acción de inconstitucionalidad, y la acción de inconstitucionalidad la pueden presentar distintos actores, entre ellos ciertas fracciones de cierta proporción de diputados o de senadores, los partidos políticos nacionales. Es decir, lo que la Constitución nos dice para este tipo de conflictos, es decir, hay una ley que se debate si es o no constitucional. ¿Cuál es el mecanismo para que el Poder Judicial, en este caso la Corte, conozca ese asunto? Es la acción de inconstitucionalidad. No es el único caso en que ocurre algo así. Por ejemplo, cualquier irregularidad que pudiera haber en las votaciones en las casillas. El orden constitucional y legal establece que eso lo pueden impugnar los partidos y los candidatos. Eso significa que el Instituto Electoral no tiene capacidad legal para decir en esta casilla hubo una irregularidad y pedirle al Poder Judicial, oye, Poder Judicial, anula esta casilla. Eso es algo que el INE no puede hacer, nunca lo ha hecho, y a nadie se le ha ocurrido tratar de hacerlo desde la autoridad electoral. Bien, impugnar leyes electorales es algo que tampoco le corresponde al Instituto Nacional Electoral.
porque el Instituto Nacional Electoral no tiene facultades para presentar acciones de inconstitucionalidad, y para lo que sí tiene personalidad, que es para presentar controversias constitucionales. La propia controversia constitucional, dice la Constitución, no es el instrumento que pueda usarse para objetar leyes electorales. La Corte ha hecho una excepción a esto, diciendo que los organismos autónomos, o en este caso el INE, sí pueden presentar una controversia constitucional contra una ley electoral, pero en el caso de cumpliendo dos condiciones. Uno, que plantee exclusivamente afectaciones a las atribuciones constitucionales originarias. Esto es, por ejemplo, que se pretendiera retirar el Registro Nacional de Electores de la jurisdicción del INE, que los partidos políticos fueran excluidos de esos, por ejemplo, de tener voz en el Consejo Central, las atribuciones originarias. Siendo parte del orden constitucional y del orden legal, no son esas atribuciones constitucionales. Eso es un primer elemento que pide la Corte para que el INE, en este caso, pudiera presentar una controversia. Okay. La Corte pide que además se debe cumplir una segunda condición, y la segunda condición es que no se encuentre previsto legalmente un medio de impugnación que sea idóneo para remediar esa vulneración a su esfera competencial. Okay. Y esto tampoco se cumple porque... Bueno, ahí tuvimos de nueva cuenta una falla en la comunicación, pero le agradecemos muchísimo al consejero Espadas y vamos a seguir con más información.